Muy buenos días, doctor Eddie Calle. Mi nombre es Caterina Nicole Cantos Guillén y pertenezco al grupo número 1. El día de hoy mi exposición va a tratar acerca de los actos jurídicos y su clasificación. Como primer punto, daré a conocer la definición del acto jurídico, el cual es toda declaración o manifestación de la voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Ahora bien, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas con la intención de producir consecuencias de derecho. Esto es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Los actos jurídicos se clasifican en varias partes. Una de ellas es según la voluntad, la cual contiene 3 casos: el acto unilateral, el acto bilateral y el acto plurilateral. El acto unilateral obviamente consta de la existencia de una voluntad. Ahora bien, estos actos unilaterales pueden ser simples o complejos. En un acto unilateral simple existe una persona con una voluntad. En cambio, en el complejo existen varias personas, pero con una sola voluntad. Por ejemplo, una fundación que consta de varias personas que actúan a una sola voz. Por otro lado, los actos unilaterales simples se dividen a su vez en determinados o indeterminados. Son determinados cuando están dirigidos hacia una persona determinada. Por ejemplo, el acto de representación donde se nombra a una persona en específico para que realice ciertas actividades en representación de otras. Y son actos unilaterales simples, indeterminados cuando el destinatario no se ha determinado y está dirigido hacia la colectividad. En un acto bilateral debe coexistir 2 voluntades. Por ejemplo, el matrimonio. Otro ejemplo claro es el acto de la compra y venta. En los actos plurilaterales deben existir más de 2 voluntades. Por ejemplo, en una cesión de posición contractual, una de las partes del contrato cede su posición a un tercero para que éste cumpla con las presentaciones definidas. También tenemos la clasificación según el estado vital. Mortis causa o causa de muerte, el cual produce efectos después de que muere el actor. Por ejemplo, un testamento. Inter vivos producen los efectos durante la vida de quien los realiza. Por ejemplo, un delito. Otra forma de clasificación es según la forma. Hay algunos actos jurídicos que para que sean válidos requieren de una solemnidad establecida, ya que si no se sigue dicha formalidad, entonces son inválidos. Por ejemplo, la hipoteca se constituye por escritura pública. Otro claro ejemplo es el matrimonio. Por otro lado, existen actos no solemnes que no revisten formalidad alguna. Incluso pueden ser verbales y son válidos. Por ejemplo, la compra y venta de una gaseosa en una tienda. Estos actos son de forma voluntaria, es decir, depende de las partes revestir el acto de alguna formalidad, pero no es obligatorio por la ley. También existen los actos lícitos e ilícitos. Lícitos es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Por ejemplo, cumplir con el pago de la tenencia vehicular. También están los ilícitos, que son los contrarios a los lícitos. Son los que violan una norma jurídica o atentan directamente en contra de la ley. Por ejemplo, no cumplir con la entrega de un bien inmueble que vendimos. Para la existencia de los actos jurídicos se requieren de 3 partes. La primera es el consentimiento. Implica la voluntad de una o varias personas para realizar este acto jurídico. En segunda tenemos el objeto. Este debe ser física y jurídicamente posible. Se debe distinguir entre un objeto directo y entre un objeto indirecto. El objeto directo consiste en crear, transmitir,
modificar o extinguir derechos u obligaciones. Y el objeto indirecto consiste en la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. En tercera, tenemos la solemnidad, que se aplica en los casos que así lo disponga la ley. Es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista como tal. Para que el acto jurídico sea válido, se requiere de ciertos requisitos, como es la capacidad. Esta se divide en dos partes, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere plenamente con el nacimiento. Esta es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos por la ley. Esta se adquiere a los 18 años de edad. Por lo tanto, solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos. Es decir, se requiere ser mayor de edad y no estar en estado de interdicción. En segundo, tenemos la ausencia de vicios en el consentimiento. Se requiere que dicha voluntad no se encuentre viciada, es decir, que no haya un ente que intervenga en el pleno consentimiento de los actos jurídicos. Los vicios en la voluntad se pueden manifestar por violencia, error, dolo, mala fe o lesión. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral, con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y parientes. Colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en primer grado. El error es toda falsa apreciación u opinión de la realidad. Tradicionalmente se ha clasificado el error en error de hecho y en error de derecho. El error de hecho consiste en la equivocación que recae sobre aquellas condiciones que dieron motivo para celebrar el acto. El error de derecho consiste en la equivocación respecto a la existencia, alcance o interpretación de una norma de interés privado. El dolo es cualquier sugestión, maquinación o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. La mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido en perjuicio del otro contratante. Se dice que la mala fe es pasiva, pues implica una inactividad por parte de quien obtiene un provecho. La lesión, en un sentido amplio, es el perjuicio que en un contrato conmutativo experimenta una parte que recibe una presentación muy inferior a la que ella o a su vez proporciona a la otra parte. En tercera, tenemos que el objeto, motivo o fin sea lícito. Debe ser física y jurídicamente posible. Y al igual que ya hemos dicho, estos pueden ser de objeto directo y de objeto indirecto. En cuarto lugar, tenemos la solemnidad, es decir, que debe tener requisitos expresos dentro de la ley. No a todos los actos jurídicos se les exige este elemento, pero sí exigen algunos como son el matrimonio o el testamento, en los que la voluntad debe expresarse como lo indica la ley para que el acto exista. También se encuentra la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. Este es inexistente cuando no contiene una declaración de voluntad por falta de objeto que puede ser materia de él o de la solemnidad requerida por la ley. No producirá efecto legal alguno, ni es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Puede invocarse por todo interesado. Cuando faltan los elementos de existencia, el acto jurídico es inexistente para el derecho, y lo que equivale a la nada jurídica. Nulidad. Existe nulidad del acto jurídico cuando, a pesar de que se haya celebrado, observando todos sus elementos de existencia, presenta algún vicio de origen en algunos de estos elementos, lo que le priva de validez aunque haya nacido en la vida jurídica. La nulidad se traduce en una sanción que la propia ley establece como consecuencia del abuso de las personas de crear actos jurídicos que la contrarían.
impidiéndoles la posibilidad de generar las consecuencias de derecho deseadas o destruir las nacidas. La ilicitud de estos actos jurídicos en ocasiones será sancionada con la nulidad relativa o absoluta, según lo disponga la ley en cada caso. Por eso es que la nulidad se divide en dos, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y así llego al final de esta exposición. Muchas gracias por su atención.